Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo sumar, ¿sí?, las variables, hacer operaciones básicas como suma, resta, división y multiplicación, ¿sí?, entre las variables. Entonces, más que nada, primero recordando el video anterior, ¿sí?, lo que vamos a hacer es crear una variable, ¿sí?, con algún valor. Vamos a elegir en principio las variables de tipo entero. Entonces, ¿cómo lo creo? Recordando es tipo de variable, el nombre de la variable, número A, ¿sí? Vamos a poner número 1 y asignarle un valor, por ejemplo 10, punto y coma, otro entero, int número 2, y le voy a asignar otro valor de tipo 10 también. Entonces acá creé dos variables de tipo entero y ya les asigné un valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estas dos variables? Sí, podría hacer varias operaciones, pero vamos a elegir una de las más conocidas con las cuales vamos a aprender a trabajar, es con la suma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, si yo quiero sumar dos variables, poner número 1 más número 2. ¿Bien? Entonces, así se sumarían las variables. Ahora, ¿qué pasa? Me está tirando un error. ¿Por qué? Porque yo necesito ese valor guardarlo, ¿sí?, por ejemplo, en otra variable. ¿Sí? Entonces, para ello, lo que voy a hacer es crear una variable en la cual voy a guardar esos dos valores. ¿Sí? Entonces, puedo crear una variable que se llama de tipo entero, que se llame suma números, ¿sí? Y acá lo que va a hacer, ¿sí?, es guardar la operación de la suma del número 1 y número 2. Entonces acá pongo número 1, ¿sí?, más el operador número 2. Entonces lo que está haciendo es guardando en esta variable que se llama suma números, ¿sí?, agarrando el número 1 y número 2. Entonces, como número 1 tiene 10 y número 2 tiene 10, lo que hace es hacer una suma. Lo voy a correr, ¿sí? Y automáticamente, como va a trabajar en forma secuencial, va a leer las variables, va a sumar, ¿sí?, las dos variables, el contenido de cada variable, y lo asigna en la variable que hemos creado. Pero ¿qué pasa? No nos está mostrando nada por pantalla. Lo que tenemos que hacer es, como vimos en el video anterior, es crear una salida por consola. En este caso vamos a utilizar la salida por consola, el famoso system.println. Entonces voy a agregar un system.println. Recuerden que para utilizar este comando es necesario escribirlo de forma correcta. Si yo le pifio a una letra, me va a tirar un error. Entonces con eso tienen que ser cuidadosos, respetar el código como lo indica a continuación. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, adentro, si quiero poner texto, va entre comillas. Ahora, si yo solamente quiero mostrar el valor de la variable, puedo hacerlo. Fíjense que le borré las comillas y puse suma números. Y acá lo único que va a mostrar, si ejecuto, es el valor de suma números, que es número 20. ¿Sí? Entonces recuerden, el system out println lo que hace es mostrarme por consola, ¿sí?, cualquier valor que le asigne. Puedo indicarle que me muestre una variable o puedo indicarle que me muestre texto, como vimos en videos anteriores. Si por ejemplo acá pongo hola mundo y lo ejecuto, ¿sí?, va a tirar el hola mundo. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero que me muestre el total nuevamente, entonces puedo empezar a jugar con esto. Entonces, por un lado, vamos a aprender algo nuevo que es la concatenación. Entonces, podemos poner el resultado de la suma es dos puntos. Podría ser esto: por un lado el texto y por el otro lado que me muestre la variable. Vengo acá y pongo suma no. Entonces, si lo ejecuto, me va a mostrar por un lado el texto, el resultado es dos puntos, ¿sí?, y por otro lado el resultado
¿sí? De la variable. Lo ejecuto y me muestra, esperen que suba un poco acá, en una línea el texto y otra línea la operación que realizó. Ahora, si yo quiero concatenar, o sea, poner en una sola línea el conjunto, tanto texto como la variable, lo único que tengo que hacer es utilizar el operador más, pero no de sumando, sino para concatenar dentro del System.out.println. En este caso tengo mi texto que va entre comillas, ojo con esto. Luego al finalizar las comillas agrego signo más, que es para concatenar, y pongo, por ejemplo, el nombre de la variable. En este caso diría ¿cuál? Suma números. Bien, y acá lo que estoy haciendo es concatenando. Entonces cuando lo voy a correr, fíjense que ya directamente lo hice en una sola línea, lo voy a correr y me va a mostrar el resultado de la suma es 20. Bien, en este caso, ¿sí? Lo que hice es concatenar, jugar con un poquito de texto, concateno con el más. Si recuerden que acá no está sumando, sino dentro de lo que es el System.out.println, está concatenando, o sea, combinando texto con variables. Bien, y también puedo seguir jugando, puedo seguir concatenando. Puedo venir al final de mi pantalla, ¿sí? Agregar otra vez el signo más para concatenar y puedo concatenar con texto o con otras variables. Entonces acá lo que vamos a hacer es volver a concatenar con otro texto. Abro, si comillas, para agregar texto y, por ejemplo, puedo completar el resultado de la suma es tanto para la entrega, por ejemplo. Entonces acá va a concatenar, ¿sí? Texto, variable, texto. Lo ejecuto y el resultado de la suma es 20 para la entrega, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Me salió todo pegado. Puedo también jugar con esto. Fíjense que acá voy a simular un espacio tanto al principio de para como al final de es. Bien, voy a ejecutarlo de nuevo y van a notar la separación. Bien, bueno, espero les haya servido. En este video repasando vimos cómo crear dos variables muy simples, ¿sí? Crear otra variable donde puedo hacer una operación, ¿sí? Mostrar por pantalla. Bien, y acá lo probamos con un más. Ustedes me gustaría que lo prueben con las demás operaciones básicas: división, multiplicación, resta y división. Muchas gracias.